maravilloso para las personas, va a haber gente que viven del conflicto, que viven del problema. Y no estoy hablando solo en lo mapuche, estoy hablando, por ejemplo, en la educación. Va a haber gente, grupos, que aunque suene terrible y medio conspirativo, pero es así, que les acomoda de que haya gente descontenta. Porque Pero así obvio que tienen sí. un espacio y van a luchar por eso, se van a esforzar, y mientras va a haber algunos que van a construir el mejor mundo, aunque sean de posturas políticas distintas, va a haber otro grupo, a lo mejor de sus mismos sectores, que van a hacer luchar el piso porque les va a significar a ellos, y en el caso mapuche, va a haber gente que se va a ver perjudicada con la solución del conflicto, se va a ver perjudicada porque no va a haber conflicto y viven del conflicto. Va a haber otros que no les va a gustar el fin del conflicto porque va a suponer de que tengan que ceder privilegios. O sea, hay que partir de esa base, y el ministro que se tire, el presidente que se tire el día de mañana en el desafío de esto, lo van a tratar de sabotear de todos lados. A lo mejor los mismos que le están dando la mano van a estar con sus operadores moviéndolo rápidamente por todos lados para que caiga lo que quieran hacer. Sí, es terrible, pero qué diablo, hay que saber de que eso va a ocurrir. Así que esa es mi opinión en cuanto a eso. Estamos Oye, en pero línea, parece. ¿Ah? ¿Estamos en línea o no? Sí. Ya. Entonces, ahora, hablando un poco, no sé si les parece, hablamos de la plurinacionalidad. O sea, yo me imagino, Nelson, que hemos estado todo el rato hablando indirectamente de la Sí. plurinacionalidad, porque No, pero me refiero. justamente estamos viendo cómo se puede establecer un relato que sea interesante, que establezca todo esto, estas miradas, eh, donde en definitiva la discusión y la conversación respecto a la plurinacionalidad y a un Estado plurinacional se desarrolla de manera respetuosa. Los datos que dio Juan Carlos me parecen súper importantes, o sea, esto de generar, por ejemplo, una carretera por la Amazonía y que no se respete en estados plurinacionales como el boliviano, no se respete la mirada del pueblo originario que vive ahí, me parece que es como, ¿sabéis qué? Es como, o sea, es nuevamente la teoría de como sí, po. Hagamos como que hacemos las cosas bien, pero en realidad por debajo seguimos viendo cómo lo hacemos, o sea, cómo sacamos provecho. Yo a lo que me Y eso a refería, mí me me preocupa. expresé mal. Quería, en el fondo, ver algunas cosas conceptuales que normalmente a las personas las confunden, y quienes no quieren que se solucionen los problemas o son demasiado, digamos, duros en sus posturas y poco flexibles, se encargan de generar confusión en los conceptos. Por ejemplo, Siempre. Dele. Estado. La gente dice, confunden nación con Estado, con pueblo, o sea, vamos a ver 3 estados dentro de un Estado. A ver, hay dos tipos normalmente de los más conocidos de Estado: el Estado unitario, como el de Chile, y los Estados federales. Hay otras formas, pero hablemos los más conocidos. El Estado federal, un ejemplo, Argentina, que tiene las provincias, se divide en varias provincias, pero todos son argentinos. Pueden ser cordobeses, pueden ser chubutenses, pueden ser Estados Unidos, Estado federal, tiene su Estado federado y con sus propias esquemas. Bueno, ¿qué es Estado también? Lo común, la definición común que dan en todas las facultades de Derecho era la nación jurídicamente organizada. Ahí la pregunta es ¿qué es nación? Pero recién hablaba con Juan Carlos y quiero leer muy brevemente que Estado tiene varios conceptos dependiendo de la perspectiva en que se mire. Por ejemplo, si se ve de una perspectiva orgánica o organicista del Estado, está la nación jurídicamente organizada. Si se ve como un fenómeno, otros lo ven al Estado como un fenómeno de fuerza impositivo, en este caso, quien se reserva el imperio, o sea, la facultad de castigar o de reprimir o lo que sea, tiene el poder. En la época contemporánea se han propuesto definiciones de orden sociológico y otras que destacan el aspecto finalista, o sea, en razón de los fines que persigue y de las funciones que cumple el Estado. Y Bonar finalmente lo ve de una perspectiva puramente jurídica y lo define como un conjunto de servicios públicos coordinados y jerarquizados. O sea, como pueden ver, los estados, hay distintos tipos de estados, y además de que hay distintas definiciones de estados. Se quedó No, Jaime no, no pegado. estoy escuchando. Está pegado. Y bueno, el Estado también tienen distintos elementos: el territorio, la población, el gobierno y la independencia o soberanía, que son sus elementos constitutivos. El territorio, ¿para qué lo vamos a analizar? Porque tiene que ver con un tema que más o menos todos entendemos, ¿cierto? Lo que es territorio, más o menos. Pero en el ámbito población, acá vamos a hablar de la nacionalidad.
Y la nacionalidad puede ser tomado en dos sentidos, uno etimológico y uno derivado. El etimológico se refiere a un grupo étnico, nacido en un determinado territorio. Y el derivado se aplica a una sociedad pública u organización política que a menudo y en especial en Europa occidental coincide con el grupo étnico. Eso era antes, porque hoy Europa occidental es una mezcla de grupos étnicos tremendo. Aquí, esto encaja con el concepto anglosajón que se le da a nación. ¿Qué dicen los anglosajones de lo que ellos entienden por nación o nation? Se emplea en el sentido de Estado. Así, por ejemplo, la expresión a la Sociedad de las Naciones, Organización de las Naciones Unidas, no designan agrupaciones étnicas, sino a estados. Para los ingleses, la nación es el Estado, se fijan, lo hacen sinónimo. Pero para los alemanes, dicen que se considera la comunidad nacional como determinada por elementos u objetivos, derivados de la etnología, como el territorio, la lengua, la raza. Los nazis principalmente trabajaron el concepto de raza como pureza. Para ellos, la nación está asociada a eso, a raza, territorio, lengua, religión. Pero los franceses, y con esto termino, y esto lo hablamos en varios programas, tienen una concepción más subjetiva. Y en esta concepción subjetiva dicen, en el fondo, y voy a ir al concepto de Renard, que es el clave, ellos dicen que él dice que la nación es un alma, un principio espiritual. Y dice que ¿qué constituye esta alma? Primero, la posesión de un rico legado de recuerdos. Los mapuches tienen un rico legado de recuerdos como pueblo. Los chilenos no tanto, sí es muy rico, pero no tan antiguo, porque tenemos 202 años de existencia. Yo no soy los que dicen que 1810 fue la independencia. Y el segundo, el consentimiento actual, deseo actual de vivir juntos. O sea, la voluntad de continuar acrecentando esta herencia que se ha recibido indivisa, lo que se manifiesta de tener glorias comunes en el pasado y una voluntad común en el presente, y a su vez de hacerlo hacia el futuro. No doy más la lata con eso, pero como pueden ver, hay distintos conceptos de Estado, dependiendo de cómo lo apliquemos, y distintos conceptos de nación. El único concepto que coincide Estado con nación es el que dan los ingleses, y que no es el predominante. De todas maneras, todo esto es muy subjetivo. Y en los conceptos de nación tenemos uno asignado más a la raza, al territorio, a cosas estructurales, ¿cierto? Objetivas, y los franceses que lo ven más de una manera subjetiva, más de lo que somos como espiritualmente. O sea, yo puedo ser negro, puedo ser asiático, puedo ser blanco, rubio, ojos azules, pero me siento tan hermano con el negro, el asiático, o con el rubio, ojos azules, o con el de pelo castaño que está al lado mío porque tenemos una historia en común y queremos seguir viviendo juntos. Y eso es lo que más se apega hoy en día al pueblo mapuche, creo yo, mi concepto, y también al pueblo chileno, que el pueblo mapuche, si bien puede tener un fenotipo hasta por ahí nomás, porque hoy en día hay Peña y Lamien medios rubios, de ojos azules, de todo, y evangélicos, otros que son católicos, otros agnósticos, y el pueblo chileno, que la verdad el pueblo chileno es un crisol, literalmente, de cultura. Eso más o menos puedo decir de la parte conceptual, que la podríamos abordar mejor en otros programas. Entonces pongamos que ya se aprueba el proceso constituyente y hay una convención constituyente después. Los constituyentes deberían poder manejar todos estos términos, y también utilizar la antigua que tenía Chile, la antigua constitución, de definir qué es lo que es ser chileno, por ejemplo, y tomando esa, por ejemplo, también decir qué es ser mapuche. Excelente punto. El legislador chileno fue súper concreto. Y aquí tengo puesta la Constitución Política de la República. La nacionalidad está del artículo 10 al artículo 19, por si quieren revisarlo. Está en la bcn.cl, la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Qué dice el artículo 10? Es breve, ¿eh? Dice, son chilenos, 2 puntos. Número 1, los chilenos nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos extranjeros. Bueno, aquí no voy a mencionar la excepción. Miren, súper concreto. El que nace en Chile es chileno y punto. Número 2, los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero. Es el jus sanguinis. Pero también veamos si podemos hablar de que un chileno descendiente de alemanes que después se va a ir afuera y tiene hijos es lo mismo que un mestizo de aymara con español que se va. Si ahí caemos en la cosa racial, ¿cierto? Cuando hablamos de jus sanguinis. Entonces, como que yo creo que está mal definido aquí el concepto de derecho de sangre, ¿eh? Porque al final no es la sangre la que te hace, sino el suelo el que te hace. Nacido en territorio extranjero. Con todo, se requerirá que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena. El número 3, los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización, conforme a la ley.
Y el número 4, los que obtuvieron especial gracia a nacionalización por la ley. La ley reglamentará los procedimientos, bla, bla, bla. Después dice cómo se pierde la nacionalidad y viene todo lo que es nacionalidad. Súper concreta la Constitución chilena. No se fue en estas discusiones profundas de nacionalidad, dijo, listo, esta cuestión es así, se acabó. El que nace aquí es chileno, sea como sea. O sea, los haitianos que están naciendo en Chile, que tú lo mencionaste delante, Jaime, los haitianos que nacen en Chile, los hijos son chilenos. Obvio que sí. Lo que pasa, bueno, pero lo que pasa es que aquí también Chile tiene una dinámica de racialización bien particular, porque efectivamente hay ciertas razas que parece ser que a un porcentaje de chilenos no les gustan. Y es muy loco eso, porque finalmente es un absurdo, porque se contrapone entonces a lo que la Constitución plantea en cuanto a qué es lo que es ser chileno. Porque efectivamente cuando yo pienso, entonces, a ver, es como, insisto, y lo he puesto muchas veces como ejemplo, es cuando una persona se establece una dinámica culturalmente de mayor, a ver, de mayor precariedad desde cómo es leída. Fíjate que estoy pensando por ejemplo, el ejemplo, que a mí me parece un tipo bien admirable en todo caso, no sé qué piensan ustedes, de Jambo Seyur, que es mitad haitiano y entiendo que es mitad mapuche. Entiendo. Sí. Y obviamente también es chileno, o sea, lógico. Y yo creo que para Jambo Seyur el fútbol le permitió establecerse en una dinámica donde fuera respetado. Pero evidentemente su situación política, racial, étnica, cultural, lo ponía en una situación bien compleja, de mucha precarización. Me acordé de un tema, perdón, Juan Carlos, por favor. No, de mucha discriminación. Por ejemplo, lo que tú decías, pues si él no hubiera sido claro, tienes razón. Sería sujeto tremenda discriminación. De varios niveles de discriminación, sería sujeto si es que no hubiera sido futbolista, por ejemplo. Exactamente. Y exitoso, porque si hubiera sido futbolista malo, hubiera sido más discriminado todavía. Pero lo que te quiero decir es que, claro, y eso es muy importante, porque finalmente nosotros, la sociedad chilena, o un porcentaje de la sociedad chilena, efectivamente establece ciertas distinciones que no tienen que ver con la Constitución. Distinciones, y que son distinciones culturales que no podemos también dejar de lado. Porque es súper brutal. Fíjate que el otro día la radio cooperativa pone una noticia que a mí de verdad me sorprendió, porque tenía un sesgo para mí un gusto racista. Pone una noticia de que la pareja de Rafael Araneda y Marcela Bacareza adoptaron un niño haitiano. Y yo, por razones de trabajo, conozco a la Marcela, conozco a Rafael, y sé que el niño que adoptaron, más allá de que sus progenitores eran haitianos y que el niño efectivamente es de raza negra, el niño es chileno, es nacido en Chile. Ellos fueron de estas familias que acogieron todo el proceso. Según la dice Marcela Bacareza y Rafael Araneda, adoptan un niño haitiano. Viejo. Eso es racismo. La pregunta si hubiese sido un alemán. Súper solapado, súper no sé qué, pero es racismo. O sea, un niño negro es haitiano, no es chileno. Y si hubiese sido con un fenotipo francés o alemán, a lo mejor no hubiesen dicho un alemán, un francés, hubiesen dicho chileno. Y eso pasa. Claro. A ver, es que ¿sabéis qué? ¿Por qué yo hago hincapié en esto? Porque lo que decía Juan Carlos, la discriminación es un tema súper importante. Y cuando estamos hablando de plurinacionalidad, un concepto que tenemos que estar cruzando constantemente, yo creo que son los aspectos culturales. Porque puede que en el discurso sea súper lindo hablar de plurinacionalidad, pero ya una vez tuvimos una discusión aquí mismo, en estas mismas conversaciones, yo de verdad creo, Nelson, y aquí quizás nos metamos de nuevo en la discusión, yo creo que el chileno en general es muy racista y muy clasista. No poco, muy racista y muy clasista. Entonces, desde ahí hay elementos que van a ser complejos y que tiene que ver incluso con todo lo que hemos estado hablando ahora y que nuevamente tocan el elemento económico, creo yo, entre otros aspectos también. O sea, se van cruzando dinámicas. Juan Carlos, ¿tú querías decir algo? Sí, yo creo que igual eso son remanentes de este racismo hacia un lado o hacia cierto grupo, son remanentes de todo el proceso español que estuvo acá, ¿verdad? Donde había esta clasificación en base al color de piel, el mulato, el sambo y otras clasificaciones más
que apuntaban que el blanco blanco era como la cúspide de la sociedad. Entonces, ese remanente quedó dentro de la sociedad chilena y es difícil sacarlo. Ya llevamos más de 200 años y todavía no sale. Porque el racismo apunta a ciertos grupos. Como bien decía Nelson, si hubiera sido un niño alemán o que nacido en Chile, pucha, cero crítica, pues todo el mundo estaría feliz. O todos querrían poder integrar, mejorar quizás la raza, como era el discurso de Benjamín Vicuña Maquena hace 150 años, que todavía es Exacto. una talla que se menciona entre hombres, que Eso es es mejorar la impresionante. raza. Todavía se menciona esa talla. Eso, eso, Entonces, eso es impresionante. entonces Eso es impresionante. Una talla de pésimo gusto, sí, entre paréntesis. entonces, entonces el tema es que, por ejemplo, si es que se da la discusión del Chile plurinacional, la discusión, para empezar, tendría que tener la definición de qué es ser chileno, para empezar que quizás puede ser la misma o no la misma de la constitución actual, pero también tiene que incluir la definición de qué es ser mapuche, qué es ser aymara, qué es ser Rapa Nui, entendiéndolo que Chile no es un estado donde solamente hayan chilenos, sino que también hay otros pueblos y otras primeras naciones. Entonces, pero ahí la pregunta es, a estos sujetos diferentes o grupos diferentes, ¿lo tomas como sujetos de derechos colectivos o creas una batería de derechos totales que todos están aplicados en esa batería de derechos y por lo tanto, si tú crees tener derechos propios como pueblo, no están sujetos a que estén ¿cómo se llama que no pasen a llevar los derechos generales, ¿me entiendes? Entonces, ahí está la discusión. ¿Vamos a hacer un Estado plurinacional o una república plurinacional con, eh, con que cada colectivo es sujeto de derechos, de sus propios derechos? ¿O se va a imponer un derecho general donde va a primar la razón del derecho general por sobre tu razón del derecho colectivo de tu propio pueblo, de tu propia nación? Yo creo que por ahí va Y yo tengo una vista respuesta a eso, y que, bueno, Can Wilcaman siempre habla de eso, ¿eh? Y que es la libre determinación de los pueblos. Y aquí quiero mencionar, leer una vez más, el principio de autodeterminación de los pueblos consiste en el derecho de los pueblos que aún no constituyen un Estado para llegar a formar su propio Estado. Esto lo dice el artículo primero, si no me equivoco, la Carta de la ONU. Es el derecho de los pueblos sometidos a estatuto colonial a independizarse. Cuando se refiere a los estados ya constituidos, el derecho de los pueblos a determinarse libremente su condición, el caso mapuche, política, social, económica, etc. El derecho a disponer de los pueblos tiene un doble aspecto, uno interno y uno de orden internacional. El interno se refiere al derecho de un pueblo a escoger la forma de gobierno que le convenga. Esta forma de gobierno en la práctica varía según los regímenes constitucionales. Miren qué importante la Constitución, pero necesariamente implica la existencia de instituciones representativas del sufragio universal y el referéndum popular. Este aspecto escapa del derecho internacional y es parte del derecho interno. Y de orden internacional, el derecho a la autodeterminación se confunde con el derecho del pueblo a pertenecer al Estado que elijan. Hay dos aspectos. Acá el primero en Chile no se ve, que el aspecto negativo es el derecho que tiene una población a no ser cedido o canjeada contra su voluntad. Por ejemplo, los cosacos en Rusia, o los kurdos también entre Siria, etc. Después, el aspecto positivo, y esto sí puede implicar acá en Chile, se manifiesta en el derecho de secesión, el derecho que tiene una población de separarse del Estado al que pertenecen, sea para incorporarse a otro, como lo quieren algunos grupos Rapa Nui, o formar un Estado autónomo. Ejemplo, Bangladesh, que se separó de Pakistán, y este se separó de la India a su vez, en los tiempos de Gandhi, el Mahatma. Es al propio Estado interesado al que le corresponde aceptar o rehusar a una fracción de su población el derecho a determinar su propio destino político. Todos sabemos que estas soluciones, estas cosas nunca son pacíficas, siempre hay derramamiento de sangre. Y una sonrisa en tu cara, Juan Carlos, cuando leía la derecho derecho a a la secesión. secesión. No, es que ahí hay un tema que esa carta de la ONU no reconoce lamentablemente al pueblo mapuche como un pueblo colonial. Solamente reconoce a los pueblos, en este caso invadidos por Inglaterra, Francia, sobre todo los estados africanos, pero ya se intentó en la ONU
ver si había alguna jurisprudencia o algún elemento de catalogar al pueblo mapuche como un pueblo dominado, como por una colonia, como un pueblo colonial, y no se pudo. Pero Entonces, ojo, en ¿Y cuál teoría, fue la razón que dieron, perdón? no me acuerdo, ahí tendría que revisar el documento en sí, pero no me acuerdo pero yo sé que no cataloga al pueblo mapuche como pueblo colonial, colonizado. pero ojo, porque hay un espacio acá que dice que también se habla del derecho a autodeterminación en el caso de los estados constitutivos, para que los pueblos que lo constituyen a este estado, para que determinen su condición política, social, económica. Y ahí da lugar a una autonomía de gobierno mapuche, por ejemplo, dentro de Chile. Claro. Y ya ampliemos la Argentina y veamos las condiciones para que el territorio sea franco, por ejemplo, el paso, etcétera. Pero podría darse, soñando en no sé cuántos años más, una suerte de gobierno autónomo Pero, mapuche que vaya de mar a mar, de pero, océano a océano. pero es que el convenio 169 de la OIT menciona eso también. Pero Y los estados no lo Chile respetan. lo está firmado y ratificado por Chile, pero no. Pero, Entonces, ahí está la cosa, que Chile firma muchas cosas y también puede escribir muchas cosas lindas, el otro tema. o sea, Es que perdón, ahí, perdón, quizás me voy a salir del tema, pero Juan Carlos tiene tanta razón. Piensa lo que pasó ahora con Escazú, po, Nelson. Por favor, Chile se supone que fue el que motivó todo el cuento y no lo firma. Y no lo firma. Ha sido absolutamente o sea, el desprestigio internacional es impresionante y no lo firma. Y ojo, que probablemente no lo firma, volvemos a lo que hablábamos al principio, probablemente por intereses económicos. sin duda, de hecho, ahora se aprobaron en Isla Riesco, se aprobó la detonación de la mitad de la isla prácticamente. Ahí, ahora, decreto, vi un video que salió, que andaba Carlos circulando en tiene redes toda la sociales. razón. A ver, Chile en ese sentido es terrible, sabes que como nación somos terribles, decimos una cuestión, funcionamos con una estructura cultural como el como sí. Mientras las apariencias funcionen, da lo mismo que por debajo estemos podridos. Es una cuestión increíble. Yo encuentro que Juan Carlos tiene absolutamente toda la razón y tenemos temático hoy día, o sea, ni siquiera tenemos que buscar en la historia. Hoy día está pasando ahora. Hay que ver cómo funciona la convención, pues. Ahí cómo se genera este diálogo, tomando todos estos elementos en cuenta, quizás para también a un futuro, quizás sentar las bases de un respeto más general a los derechos colectivos de los pueblos o de las primeras naciones. Claro, Es que está, bien lo por decía Juan ejemplo. Carlos, hay una cosa teórica, jurídica. Oye, ¿cuántas leyes en Chile que no se respetan? El Código Penal todavía tiene leyes de casi el que transita por una avenida principal con una yunta de bueyes será sancionado con... ¿Quién anda con yuntas de bueyes hoy en día en los centros urbanos? Casos muy excepcionales serán, o sea, y acá tú lo ves a nivel de pueblo donde hay intereses, cosas que caen en el desuso, y al final la realidad de los hechos supera a la ley. Hay un montón de leyes también que los estados no aplican de repente porque no les conviene políticamente hacerlo. ¿Cuánta gente de sectores más duros de derecha pedía represión ahora hace unos meses atrás o para el 18 de octubre y que salgan aquí? Y se formó toda una discusión jurídica en torno a las facultades que tenían Fuerzas Armadas y Carabineros, etcétera. Pero incluso en aquellos casos donde había facultades para proceder con fuerza, no lo hacían, porque imagínate la locura que hubiese generado, más allá de las convicciones, estoy dejando fuera las convicciones, estoy hablando del pragmatismo político. Y acá, en la aplicación de las leyes, también hay pragmatismo político. En el caso del 169 de la OIT, existen ciertos procedimientos que tiene que emplear el Estado consensuados con las primeras naciones para el procedimiento de consulta, por ejemplo. Y ha habido dos decretos, que no recuerdo los números, uno del gobierno de Bachelet y después el de Piñera, y que han sido en general, ha habido reclamos por parte de las primeras naciones, sobre todo la forma en que se generaron, y no pasa nada, y no pasa nada. Habla de que los estados que tienen primeras naciones que se encuentran a ambos lados, en este caso Chile y Argentina, o Perú, Bolivia, Chile y Argentina con los Aymara también, y acá con los mapuches, tienen que generar algún espacio para que puedan tener algún tipo de paso franco de uno u otro lado, pero eso tampoco ocurre.
y bueno, y no ocurre por miles de razones, por interés económico, por intereses políticos, de nacionalidad, pero también por tema de narcotráfico, por ejemplo, sobre todo en el norte, que se da mucho el tema del narcotráfico. Entonces, se hace muy difícil. ¿Cómo tú lo aplicas con voluntad en la práctica? ¿Y cómo lo aplicas con voluntad o sin voluntad, con presiones de todos lados que no quieren que eso ocurra? Entonces, al final es firmar documentos para dejar contenta a la galería. Firmemos el convenio 169, listo, nos ganamos los aplausos, aparecemos en los libros de historia, pero en la práctica nada cambia. ¿Se fijan? Yo no sé, yo encuentro que la situación es bien compleja. ¿Eh? Terminamos Yo desanimados. perdón por la confianza, pero de verdad lo encuentro bien complejo, bien difícil, porque además hay una serie de elementos que son importantes también de definir para que la situación se empiece a aclarar. Y dentro de esos conceptos está algo que hemos discutido desde el primer programa, desde la primera conversación, que es el mapuche, por ejemplo. Que ojo, que tampoco es algo que sea, o sea, yo creo que es muy difícil establecer definiciones, porque si nos vamos a aspectos culturales, viejo, también si nos ponemos a discutir qué es ser chileno, te aseguro que vamos a estar mucho rato discutiendo. ¿Cachai? Entonces es establecer ciertas dimensiones que tenemos que empezar a observar con ciertas características. Yo creo que la situación es compleja, yo creo que el Estado plurinacional es un concepto muy bonito, muy interesante, que en lo particular suscribo 100%, pero sin duda alguna que no es fácil, por todo lo que hemos estado hablando hoy día. O sea, conciliar aspectos económicos, conciliar aspectos políticos, los intereses, los grupos de poder, las características culturales del chileno, a ver, no es fácil. Entonces es algo que se tiene que discutir. Yo me alegro que estemos ya con tanta antelación, que tampoco es tanta en todo caso, pero que estemos con antelación hablando del tema. Porque creo que es importante discutirlo, conversarlo, reflexionarlo, pensarlo, ponerlo en el tapete. Y espero que también otras instancias lo hagan, porque de verdad no es llegar a hacerlo. Hay una cuestión que a mí me quedó muy patente conversando justamente con Juan Carlos y contigo, Nelson, y es que, claro, tú no puedes decir, o sea, lo que tú decías, Nelson, se parece más a un francés a un alemán que una aymara a un mapuche. Claro. Entonces tú no puedes decir, oye, ¿sabéis que vamos a tener coteo para pueblo originario? Entonces ya, no sé, el Rapa Nui va a representarlos a todos. ¿What? Si son polinésicos, ¿qué tienen que ver con los aymaras? ¿Qué pasa? Que además tienen su rollo, su forma de funcionar, etcétera, etcétera. No, el mapuche los va a representar a todos. Tampoco. No, el aymara tampoco. No, tiene que haber... La plurinacionalidad es súper importante porque tiene que ver justamente con eso, con entender esta capacidad, esta dimensión cultural, económica, política, que va más allá también de cómo yo me voy vinculando, lo que decía hace un rato, ideológicamente. ¿Qué es lo que hablábamos? No recuerdo si fue la conversación pasada o la antepasada. Yo creo que un representante de la nación mapuche evidentemente puede suscribir a una ideología de izquierda, derecha, de centro, etcétera. Pero además de suscribir, y es lógico, creo yo, capaz que esté hablando lecera, pero yo creo que es lógico. Entonces, no es un tema menor el que nosotros nos estamos proponiendo. No sé si lleguemos a alguna solución. Creo que ya ponerlo en el tapete, discutirlo, conversarlo y así casi como que rumiarlo, así como darle vuelta, creo que es un avance muy bueno, creo yo. No sé. Ahí lo que decías tú de la parte conceptual, bueno, estoy de acuerdo con... Y en la parte conceptual vamos a tener un problema al momento de que se haga esta asamblea constituyente, partiendo de la base que gana la prueba, que es lo más probable que ocurra. Y tampoco sabemos, claro, ojo. Pero vamos a la base que sí. Si ocurre, si gana la prueba y llega la discusión de esta reforma constitucional y la convención constituyente, vamos a tener el tema de que las primeras naciones, tanto los aymara, mapuche, los que sean, van a decir, ¿quiénes están definiéndonos a nosotros? Los chilenos, porque ¿quiénes son los que están en la convención constituyente? A lo mejor el 95% chilenos. Y de hecho, a lo mejor algunos mapuches que estén ahí van a estar cooptados por sus partidos, van a decir ellos. Entonces, esto no va a tener vuelta para que todos estén felices. Al final va a tener que ocurrir algo súper pragmático, y que es que el día X en la Constitución, ojalá todos los constituyentes en la parte de plurinacionalidad estén asesorados por gente que sepa del tema,
y que estas personas, en el fondo, a través de ellos puedan poner sus ideas y que se discuta de la mejor forma posible y se saque un concepto. Nadie va a quedar feliz, van a estar 30 años, 100 años, mucha gente reclamando que no les gusta el concepto, que lo impusieron los Wincas, o lo impusieron unos Yanacona, o lo que sea, pero de alguna u otra manera esto se va a tener que hacer, y se va a hacer. Entonces es importante que las organizaciones políticas mapuche, sea que estén asociadas partidos políticos, sea independientes, radicales, económicas, discutan esto, y los aymara también, y traten de definir más o menos qué es ser mapuche, qué es ser Rapanui, qué es ser aymara, para que llegue rumiado, como decías tú, al Parlamento, como que hacen las vacas, rumian, después ingieren y después vuelven a regurgitan. Y así están. Claro. Eso hay que hacer. Y para que el día que llegue esto, la mayoría de las personas tenga más o menos una noción de lo que es esta cosa y tener algún acuerdo más o menos, sacar la mejor definición posible. Porque si el concepto es tan importante en términos jurídicos, de que quiénes van a, por ejemplo, van a ser los mapuches, si no tenemos idea quiénes son mapuches, y hay ciertas regalías que el gobierno autonómico mapuche le entregaba a los mapuches, tú vas a tener un montón de posibles patudos que se van a hacer pasar con mapuche para obtener los, entre comillas, beneficios. Y van a ir a buscar casas financiadas por el gobierno autónomo mapuche, no sé qué otra cosa más, que yo tenía un tatarabuelito, y se va a prestar para cosas prácticas que son inaceptables, o se va a prestar para discriminaciones recíprocas, donde este gallo no me gusta cómo piensa, así que le niego su calidad de mapuche, como le pasó a Niceto Norín, independiente de la postura que él haya asumido, ahora con este tema de la asamblea, todo. Aniceto Norín, no hay que olvidar que fue el primer preso político junto a Juan Pichún, creo que era, Peña y Pichún, que fueron procesados por la ley antiterrorista y condenados, y finalmente ganaron la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hoy en día su postura no le gusta a otro grupo, y ese grupo le quita, le dicen que no es mapuche incluso. Entonces, esas cosas no pueden ocurrir después en un gobierno autonómico mapuche, que tú le niegues que alguien diga, estos patriotas que andan ahora dando vuelta en redes sociales, los que no piensan, los que están a favor de la patriota, no son chilenos. ¿Cómo le quitan la calidad o la nacionalidad a alguien porque no piensa igual que tú, por favor? Entonces, es importantísima la definición para todo lo que se haga, para todo lo que se haga, para los territorios que comprenda, para los tipos de gobierno que se asuman, quiénes van a gobernar, cómo, cuándo, dónde. O sea, esto es una discusión que va mucho más allá de la Constitución. Y es más, si quiero terminar con esto, hay que tener mucho cuidado con algo, ¿no? Porque Jaime ya no me cree, ya dice, igual que los políticos, y con esto termino, y para finalizar, hay que tener mucho cuidado. La Constitución del 80 habla de los tribunales administrativos, no me acuerdo en qué artículo, y los tribunales administrativos iban a juzgar todo el funcionamiento del Estado. Y esta Constitución, esta norma ordena la creación de los tribunales administrativos. Y eso nunca se crearon esos tribunales administrativos porque no les convenía. Y hasta el día de hoy no tenemos tribunales administrativos, no obstante que la Constitución lo dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy qué es lo que puede pasar de que se hable de una linda plurinacionalidad, de unos lindos gobiernos autónomos, y cuando llegue el momento de implementar eso, nadie esté dispuesto a legislar a favor de eso, y estemos 60 años más con una constitución que tiene rodeada de copihue, fija, y de pindas de colibríes volando? Bueno, eso trae muerte en realidad, dicen en las comunidades, pero algo que traiga vida, de canelos, follas, Chucao, y al final no se implementa ni la cuestión. ¿Cómo? Chucaos, rodeado de chucaos también. Los chucaos, unos zorros dibujados que atraviesan de derecha a izquierda. Chucao me tienen que enseñar, me excluyen intencionalmente. El chucao es un pájaro que de acuerdo a donde cante da cuenta de lo que va a suceder si uno le va bien o va mal también. Ya. A tu derecha, el camino. Sí. Tiene un canto como así como así. Bonito. Pero ¿sabéis qué, Nelson? Yo aquí voy a hacer un comentario que sin duda alguna no deja de ser polémico, pero es real. La Constitución del 80 es una Constitución que está tremendamente cuestionada por un porcentaje importante de los chilenos, por razones de legitimidad. Y yo creo que eso también establece una mirada distinta y diferenciadora.
porque desde el pueblo, desde la nación, va a dejar a todo el mundo contento. No nos va a dejar a todos contentos por anga o por manga, pero que por lo menos establezca una mirada más masiva de legitimidad y establezca ciertas dinámicas de equidad real que hoy día no existe, porque esa es la verdad. O sea, tú de repente quieres mejorar las pensiones, no se puede porque es anticonstitucional. Tú quieres mejorar, no sé, los derechos de las mujeres, no se puede porque es anticonstitucional. Quieres mejorar las dinámicas o la relación con las naciones originarias, no se puede porque es anticonstitucional. Quieres mejorar, quieres que la educación y la salud sea un derecho,